Diario de Bergen-Belsen, 1944-1945, una obra de Hannah Levi Haas. Primera parte. Bergen-Belsen, 16 de agosto de 1944. Me siento inerte por dentro, cada día más apática hacia el mundo exterior, menos preparada para la vida tal como se presenta en la actualidad. Si nuestro objetivo y nuestras perspectivas no se cumplen, si las nuevas relaciones sociales no logran modificar de modo sensible la naturaleza humana, me convertiré sin remedio en una criatura torpe, inútil, maldita, fracasada. Hasta ahora he intentado con frecuencia, incluso sin tregua, buscar las causas de mi desgracia en mí, en mi ser, mi naturaleza, mi origen. Siempre me he esforzado en comprender la fatalidad del destino humano, de la suerte de cada individuo, en explicarlos a la luz del atavismo, la herencia, la educación, la infancia y otros muchos factores psicológicos. Y del mismo modo he intentado comprender y explicarme mi vida. Es, sin duda, un método justo. Pero de un tiempo a esta parte, me parece cada vez más evidente que no debemos buscar la culpa solo en uno mismo y en la existencia personal, sino que, en gran medida, está oculta en el mundo que nos rodea. Hoy me doy cuenta de que los innumerables días aciagos, las ideas negras y las situaciones tan penosas sufridas en mi existencia tenían generalmente como causa inmediata los acontecimientos exteriores, lo absurdo de la estructura social actual y la naturaleza del hombre de nuestros días. Esta evidencia ha pasado a ser de una claridad deslumbrante, aquí, en este campo, ante la atroz sumisión común que nos une. Nací yo, doña Catalina de Lauso, en la villa de San Sebastián de Guipúzcoa en el año 1585, hija del capitán don Miguel de Erauso y de doña María Pérez de Galarraga y Arce, naturales y vecinos de aquella villa. Criáronme mis padres en su casa, con otros, mis hermanos, hasta tener 4 años. En 1589 me entraron al convento de San Sebastián el Antiguo, de dicha villa que es de monjas dominicas, con mi tía doña Úrsula de Unzá y Sarasti, prima hermana de mi madre y priora de aquel convento, en donde me crié hasta tener 15 años, en que se trató de mi profesión. Estando en el año del noviciado, ya cerca del fin, me ocurrió una reyerta con una monja profesa llamada doña Catalina de Aliri, que siendo viuda entró y profesó. Ella era robusta y yo muchacha. Me maltrató de mano y yo lo sentí. A la noche del 18 de marzo de 1600, víspera de San José, levantóse el convento a medianoche a maitines. Entré en el coro y hallé allí arrodillada a mi tía, la cual me llamó y dándome las llaves de su celda me mandó traerle el breviario. Yo fui por él, abrí y lo tomé, y viendo en un clavo colgadas las llaves del convento, dejéme la celda abierta y volvíle a mi tía su llave y el breviario. Estando ya las monjas en el coro y comenzados los maitines con solemnidad, a la primera lección llegué a mi tía y le pedí licencia, porque estaba mala. Mi tía, tocándome con la mano en la cabeza, me dijo: «Anda, acuéstate». Salí del coro, tomé una luz y fuime a la celda de mi tía. Tomé allí unas tijeras, hilo y una aguja. Tomé unos reales de a 8 que allí estaban
y tomé las llaves del convento y me salí. Fui abriendo puertas y emparejándolas, y en la última dejé mi escapulario y me salí a la calle que nunca había visto, sin saber por dónde echar ni a dónde ir. Tiré no sé por dónde y fui a dar a un castañar que está afuera y cerca de la espalda del convento. Allí acogíme y estuve 3 días trazando, acomodando y cortando de vestir. Híceme de una basquiña de paño azul con que me hallaba unos calzones y de un faldellín verde de perpetuán que traía debajo una ropilla y polainas. El hábito me lo dejé allí por no saber qué hacer con él. Cortéme el pelo, que tiré, y a la tercera noche, deseando alejarme. Hoja número 2. Este país es la orden que gritan los muertos. Desamparados en el aire buscan el último trazo de la orden cumplida antes del anochecer. Un libro descansa en la mesa del desterrado, brindó con el vino amargo sorbido de los huesos del muerto. Es el Padre, solo el Padre del que habló desde el filo del machete. Pero no hay otra manera de mirarse. Inclino los ojos hacia otras tierras. Me prometen el vestido más caro, el novio del cuerpo sacrificado por la lengua de la mujer cubierta de hormigas que me dará una caricia diaria. Correré el riesgo de contemplarlo y desnudarme y contar los besos y morder sus orejas. Pensaré en el desterrado, viviendo en el mismo pan cada día. Él se inventó su guerra. Nos corona de sangre la cabeza para dormir en la tierra desconocida con el olor de otras condenas, buscando la suerte en el pecho del que se arrastra hasta encontrarse a sí mismo. Válgame esta miseria envidiada por quienes no conocen su precio. Válgame el nacimiento de la orden que mandó mi esperanza al estómago del maestro. Válgame esta distancia con el desterrado tragando un poco del agua que nos rodea. No hay otra manera de mirarse, de contemplar el olor que sale de la garganta del muerto. El muerto y su mancha de aire jugueteando con la isla, ausente, triturada, prohibida para los que tienen un roto anuncio, una conquista narrada sobre las aguas. Hoja número 3. La bitácora se decapitó en el siglo XX. Nadie volvió a hablar de la sentencia del maltrecho epistolario, del hombre que cruzó las piernas y así esperó que alguien apretara su cuello. Repito el himno y el cielo se cruza de brazos. Repito la orden y el hombre aprovecha, cose su boca, mendiga a la mujer sus besos. Repito el sueño de la abanderada, aunque no camina por el filo del machete. Esta vez me descubrí jadeante entre las mentiras del desterrado. Su vino amargo llegó a dominar la orden al que dejó su espalda en los senos de la puta que acaricia al negro doblado en la historia de su amo. La bitácora se decapitó en el siglo XX. Los transeúntes olvidaron las banderas, a los soldados de otras tierras marcados por el sudor de los machetes. No recuerdan a la abanderada que para el hombre compró una carga al desamparo y su pañuelo francés para mejores ocasiones. No hay otra manera de mirarse, porque la historia derramó su propia sangre y cubre sus párpados trasnochados, donde nosotros inventamos una justificación para seguir viviendo en el anuncio roto sobre el agua. Los elementos naturales y el alma de los cobreros se mezclan en la narración y desde la memoria exploran los escenarios más significativos donde tienen lugar sus vidas, principalmente la mina y el templo. Encontrar en su entorno las marcas del pasado y su interacción con el presente es una manera de hallar la medida humana de los seres representados y el proceso natural de sus identidades convertidas en símbolo de la fisonomía de la nación cubana. Este libro es un recorrido semejante al de un minero que se adentra en las distintas capas del suelo y se hunde en él, distanciándose de la superficie.
Es un acercamiento al mundo sensible de los que trabajaron en la mina y todavía viven allí, al devenir de sus vidas. Indaga en los contrastes que genera la cotidianidad asociada al trabajo con la fe que los sostiene. Son luces y sombras de una vida difícil, pero llena de hermosura por la fuerza de la imaginación y de la voluntad creadora. El ser humano y su entorno, fundidos en una atmósfera de alegorías y realidades.